El 15 de marzo de 2011 se desataron protestas ciudadanas en las ciudades sirias de Damasco y Alepo. Reclamaban reformas democráticas y la libertad de presos políticos. Eran los días de la primavera árabe, rebeliones y levantamientos que empezaron en Túnez y se esparcieron por Egipto, Yemen, Libia. Siria era uno más. Pero esas protestas ciudadanas desencadenaron una guerra civil en la que se metió Rusia y las potencias occidentales, que dejó 388.000 muertos y una gigantesca crisis de refugiados con 12 millones de personas movilizadas. Encima, en el medio estuvo el surgimiento, crecimiento inusitado y posterior caída del movimiento terrorista Estado Islámico, que tuvo en vilo al mundo entero. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, habló de una pesadilla viviente al cumplirse el aniversario. For 10 years, the world has watched Syria spiral into destruction and bloodshed. In that time, durante 10 años, el mundo ha mirado cómo Siria caía en una espiral de destrucción y derramamiento de sangre, decía Guterres. Los sirios han sido sometidos a violaciones de derechos humanos a escala masiva y sistemática. Las partes implicadas en el conflicto también han violado repetidamente la ley internacional humanitaria, hasta ahora con total impunidad. Han pasado 10 años y todavía no se ha depuesto del todo las armas. Incluso el gobierno de Joe Biden recientemente bombardeó posiciones de milicias apoyadas por Irán en territorio sirio. ¿En qué está hoy el conflicto en este país? Bueno, vamos a conversarlo con la experta en el mundo árabe, Susana Mangana, amiga de esta casa, integrante de la Mesa de Análisis Internacional. Susana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lo mismo digo, Romina, un gusto reencontrarme contigo y toda la audiencia de En Perspectiva. Te hago una primera pregunta para entrar de alguna forma en el tema, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en Siria? ¿Puede decirse que la guerra continúa efectivamente? Efectivamente, lo triste es que la guerra continúa 10 años después. Tal y como sabemos, el promedio de duración de este tipo de guerras civiles, que en el caso de Siria dejó de ser una guerra netamente civil hace ya muchos años para convertirse en un conflicto a escala regional y después involucrando a potencias extrarregión, ya dura 10 años, con lo cual todavía no se vislumbra el final de esta guerra y mucho menos soluciones para volver a recoser esas heridas y esas grietas también a nivel social que está dejando un conflicto el peor que tenemos que lamentar y denunciar de nuestra historia reciente. No lo digo yo, sino que lo dicen expertos militares, pero aquellos que se dedican a estudiar las secuelas de este tipo de conflicto bélico. Para hacer un pantallazo muy general, pero para tener una idea, en el poder sigue Bashar al-Assad, ¿verdad? Y hay elecciones ahora próximamente. Sí, bueno, elecciones que van a ser obviamente pues un fraude nuevamente y que realmente es una tomada de pelo para la población siria porque no van a tener en cuenta a esos 12, casi 13 millones. En realidad estamos hablando de desplazados forzosos internos que son 6,7 y 5,6 millones de refugiados. Algunos, un puñadito muy pequeño, Romina, es bueno recordar que están aquí con nosotros también en Uruguay. Personas que tuvieron que abandonarlo todo y alejarse casi diría para siempre porque las perspectivas de volver a su país son prácticamente nulas. No se van a tener en cuenta a esas personas, pero tampoco van a poder votar los casi 3 millones de kurdos que viven en el territorio sirio en el norte, muy cerca de la frontera con Turquía. Pero además desoyendo voces de activistas por los derechos humanos, sirios como otros, pero también de organismos internacionales que han intentado mediar sin éxito alguno durante estos largos 10 años de guerra civil en Siria. Y tú me decías cómo está la situación hoy, continúa la guerra. Y sí, todavía hay ataques del gobierno, de las Fuerzas Armadas que responden y son leales al régimen de Bashar al-Assad. Yo prefiero llamarlo régimen y no gobierno porque a estas alturas creo que ha perdido todo tipo de credibilidad, pero que ha sido sostenido por socios tan poderosos como Rusia, pero también Irán o el grupo Hezbollah, los militantes de Hezbollah, por ejemplo, del Líbano. Y, por supuesto, también tenemos a la insurgencia, llamada así por la prensa, sobre todo los medios mainstream de Estados Unidos, de Europa,
pero son la oposición, que al principio era de alguna manera pacífica y después se fueron conformando esos grupos islamistas que convenientemente eran también suministrados o financiados y equipados por países que pretenden ser una potencia regional como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o la propia Turquía. Por eso yo decía antes, Romina, que dejó de ser una guerra netamente civil, estrictamente sirios contra sirios, dos bandos, sino que tenemos a las potencias regionales enfrentándose también con potencias extrarregión. Hay que recordar ese aspecto, ¿no? Cómo cantidad innumerable de actores se fueron metiendo en el tema y tienen intereses diversos, ¿no? Eso es lo que me parece que vale la pena tener presente siempre, ¿no? Cómo en Siria confluyeron un montón de intereses geopolíticos que hicieron que, claro, aquellas revueltas que mirábamos en la primavera árabe quedaran tan atrás, ¿no? Y hoy en día haya devenido en cualquier otra cosa, ¿verdad? Bueno, es un teatro de operaciones. Siria se ha convertido, igual que lo ha sido Líbano durante mucho tiempo, en un laboratorio donde otros experimentan con su política exterior. Y como tú dices, el hecho de que haya tantos patrocinadores extranjeros ha prolongado este conflicto. Esa es una de las muy poderosas razones por las que no se ha podido terminar con esta guerra civil. Por lo general, en este tipo de conflictos bélicos, la guerra se termina cuando uno de los bandos, una de las partes, ya no puede continuar luchando. Yo lo llamo la teoría del pez en la pecera, es decir, el pez boquea, está moribundo, necesita oxígeno, necesita alimento y entonces surge ese patrocinio extranjero que le vuelve a dar oxígeno, le vuelve a dar aliento durante un tiempo. ¿Por qué? Pues porque ninguno puede ganar, ninguno puede perder. El régimen de Bashar al-Assad no quería perder el control de todo el territorio y eso iba a ocurrir indefectiblemente en 2015 y entonces, además del apoyo de Irán en el terreno, ganó el apoyo aéreo, sobre todo la intervención militar de Rusia, que inclinó la balanza a favor del régimen de al-Assad y ahí empezó el ocaso de los grupos opositores, de los grupos islamistas, que siempre estuvo el campo opositor muy fragmentado, muy debilitado por esa misma razón, pero es que además luego surgió el patrocinio de estos grupos islamistas por parte de Arabia Saudí, de Turquía, que jugaba a varias bandas. Entonces hemos tenido 10 años de ensayos y horrores, no solo errores, sino horrores, que sobre todo lo han padecido los ciudadanos sirios. Ahí está el informe de César con esas cientos y cientos de imágenes que han sido sacadas bajo cuerda por un fotógrafo forense que pudo retratar ese lado tétrico, oscuro, que tendríamos que realmente sentir vergüenza ajena de ver esas imágenes de la tortura en las cárceles, en las penitenciarías de Siria. Y como tú decías antes al inicio de la conversación, con total impunidad el régimen de Bashar al-Assad va a continuar en el poder, también aupado por aquellas facciones que ahora dicen: morimos con las botas puestas, no queremos que se vaya Bashar al-Assad porque si llegara cualquier otro gobierno al poder es nuestro fin, es nuestra muerte, porque van a venir a por nosotros. Con lo cual aquí lo primero que se ha sacrificado es la voz del pueblo, se ha silenciado la voluntad de los ciudadanos sirios, que lo que pedían era dignidad, querían un gobierno que gobernara para la gente, oportunidades económicas, oportunidades de estudio. No estaban pidiendo más religión, no estaban pidiendo conflictos bélicos, por supuesto que no. Y entonces lo triste es que no se está teniendo en cuenta la población. Muy por el contrario, ha sido carne de cañón desde el primer día, tanto por parte del régimen de Bashar al-Assad, que incluso no titubeó en utilizar armas químicas en el 2017, como también, por lo menos en el 2017 y en otras ocasiones también, sí, como también por parte de la insurgencia, que justamente también ha cometido graves violaciones a los derechos humanos. Aquí nadie se salva. Yo pensaba en eso cuando hacíamos un repaso en la producción de las cosas que pasaron en este conflicto en Siria. Bueno, uno de los mojones en el conflicto fue el ataque desde el gobierno a la propia ciudadanía con armas químicas, ¿no? También con imágenes terribles y tú decías, bueno, fue en 2017 que se habló mucho del tema, pero no se descarta que lo haya empleado en otras oportunidades, ¿no? Exactamente, y como tú decías, como hay tantísimos países entrometidos en esta guerra y tantos intereses a proteger, finalmente ha sido una agenda de intereses que ha ido variando, ha ido mutando para servir a las agendas de política exterior de países como Arabia Saudí, que lo que quiere es frenar la expansión, el avance y sobre todo que haya una hegemonía persa, una hegemonía de Irán, su rival y archienemigo geopolítico en la región del Golfo Pérsico, y por tanto no ha dudado en intentar voltear, en intentar vencer
vencer al régimen de Bashar al-Assad, solo que finalmente, ante la evidencia de que la guerra parece sí ahora haberla ganado no Bashar al-Assad, sino su aliado y su patrón en este caso, que es Rusia, bueno, pues entonces no ha tenido otra que aceptar que el régimen de Bashar al-Assad va a continuar. ¿Y a cambio qué ha exigido? Pues ha exigido que se haga silencio prácticamente respecto de la masacre que está cometiendo desde el 2015 en Yemen, un país donde también tenemos una catástrofe humanitaria a lamentar, pero sobre todo también con el silencio cómplice de la administración de Trump, que miró para el costado cuando se asesinó al periodista Jamal Khashoggi, como recordarás, hace ya en el 2018, creo que ya va para 3 años de ello. Entonces, bueno, lamentablemente esta sumatoria de intereses ha hecho que Rusia sea el verdadero vencedor de esta guerra, por más que todavía en el capítulo del frente militar y de escaramuzas y de intervenciones militares no se ha terminado la guerra, con lo cual los oyentes podrán calibrar la angustia, el sufrimiento que tiene que vivir el pueblo sirio, que ha perdido trabajo, que ha perdido el 27% de sus hogares, la infraestructura básica en muchas ciudades muy bombardeadas como Alepo, en la región de Idlib, como otras ciudades como Homs, no quizás en la capital, en Damasco, pero sí en otras zonas donde los enfrentamientos entre el Estado Islámico, Jabhat al-Nusra y la miriada, es decir, la plétora de organizaciones islamistas radicales que se enfrentaban al régimen de Bashar al-Assad, libraron su batalla. Cuando mencionas las cifras son terribles, ¿no? Uno piensa, bueno, en Occidente, no sé, hace un año que en general no miramos para ese lado, ¿no? Es cierto que la guerra en Siria durante muchos años ocupó buena parte de los titulares internacionales, más que nada, sobre todo cuando tenía mucha relevancia también el Estado Islámico, ¿no? Pero ahora con la pandemia tendemos a habernos olvidado. Yo te decía ahora fuera de micrófono, te decía, qué terrible, cuánto hace que no le dedicamos un análisis a esto y uno piensa, ¿cuál será la realidad? A uno le parece que todo gira en torno a la pandemia y qué distinta debe ser la realidad de los sirios que todavía están allí, ¿no? Hablales de pandemia, hablales de coronavirus. Claro. Háblales de vacunas cuando muchos no encuentran trabajo, no encuentran alimento, no encuentran no solo encontrar alimentos, sino los nutrientes, es decir, la dieta necesaria para vivir adecuadamente. 90% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Exactamente, necesitan ayuda humanitaria, el 60% sufre hambre, tenemos que hubo 12.000 niños al menos fallecidos, tú dabas una cifra que es estimando a la baja, 380.000 muertos, yo hablaría más, creo que sería más correcto hablar de 500.000 y casi. Sí, porque ahí yo no contaba las personas que figuran como desaparecidas, ¿no? Que claro, en general evidentemente han fallecido, entonces decís alrededor de 500. Claro. 500.000 víctimas mortales y tenemos que lamentar la muerte de 12.000 niños fallecidos y 6.000 menores que han sido reclutados para los combates. Y esto constituye, hay que decirlo así de claro, un crimen de guerra de acuerdo al derecho internacional humanitario. Es una generación perdida de jóvenes y de niños que no van a poder reconstruir el país cuando se diga que finalmente terminó la guerra. Pero por ahora sigue siendo un teatro de operaciones, como dije antes, un terreno fértil para que países como Arabia Saudí siga apostando a no dejar pasar la oportunidad de meter cuña para también hacer así un frente al régimen de Irán, de los ayatolás. Y ahí tenemos a Rusia, que ha sido muy hábil, el señor Putin, a la hora de negociar con unos y con otros. Es decir, formó una coalición con Irán, pero necesitó negociar con Emiratos Árabes Unidos, con Israel, con Turquía y convencerles de que realmente no iba a permitir que Irán utilizase el territorio de Siria para atacar a Israel, por ejemplo, o que no utilizara el territorio de Siria para seguir apostando a esa guerra en la que apoya a los próximos, por ejemplo, los hutíes de Yemen o, por ejemplo, al grupo Hezbollah, que es una milicia armada y partido político en el Líbano, como los escuchas saben. Entonces es muy triste porque esta geopolítica, que ya deberíamos conocerla, siempre ha estado presente, pero es que ahora Rusia ha vuelto con más fuerza que nunca a la escena internacional. Ha utilizado la batalla y la guerra de Siria para vencer resistencias internas en casa, demostrar que todavía Rusia es un país al que hay que escuchar y hay que respetar en la arena internacional. También ha evitado, durante lo que fue el mandato de Obama y luego con Trump, tener una incursión en toda regla en Siria, un país con el que mantiene un lazo histórico desde la etapa de la Guerra Fría, pero que desde 1971 tiene acceso a ese puerto en el Mediterráneo de Tartus, en la región del Latakia,
Latakia. Entonces, ese puerto que ha estado muy descuidado y que necesita ser reflotado, necesita refacciones para convertirse en una verdadera base naval de importancia para la flota mediterránea naval rusa, que es la escuadra mediterránea, eso lo va a conseguir ahora porque consiguió una concesión, atenta, Romina, y escuchas, de 99 años. Yo creo que por más poderoso que sea Putin, tampoco él va a poder vivir 99 años más. Pero ahí tenemos, la geopolítica juega su rol. ¿Y por qué no quiere una incursión en toda regla el señor Putin de Estados Unidos en Siria? Pues porque podría convertirse en una molestia para un presidente que también quiere someter y tener bien controlados a los islamistas propios en su país, porque recordemos que Dagestán o Tarstán son provincias rusas donde hay mayoría de musulmanes. Es decir, en el Cáucaso hay musulmanes, y lo que quería evitar el señor Putin también en el 2015, cuando intervino decisivamente en este conflicto bélico de Siria, era evitar que ganase una facción islamista y se abriese un corredor para los islamistas del Cáucaso. Con lo cual aquí son intereses todos de cada agenda, como tú decías, de cada país. Eso lo deberíamos conocer a nivel internacional, lo sabe Naciones Unidas, lo sabe el señor Guterres, pero qué difícil que es que después Naciones Unidas pueda ser contundente y eficaz en su accionar. Las condenas yo te iba a preguntar eso, a ver, cuando uno repasa también estos 10 años, dice, en más de una oportunidad hablamos de posibles salidas, posibles diálogos, bueno, un alto al fuego, todo eso ha quedado en nada. Bueno, ahora hay algo, una especie, ¿no?, de alto al fuego, pero se siguen dando situaciones terribles. El tema es, ¿qué es lo que pasa con esos organismos internacionales? Por ejemplo, ¿qué pasa con la ONU? Guterres era muy enfático con la expresión que yo citaba en el comienzo, pero ¿por qué no se logra actuar? ¿Cuáles han sido los principales errores desde ese punto de vista? Y bueno, lo que ocurre, como está ocurriendo ahora también con Myanmar, es que países como Rusia y China votan al unísono. Es decir, Rusia utilizó su derecho al veto en más de 2 ocasiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con lo cual tenemos que lamentar que justamente estos países poderosos son luego los que tienen la sartén por el mango en este tipo de organismos internacionales. Esta historia se está repitiendo ahora con el golpe de Estado orquestado por los militares desde el pasado 1 de febrero en Myanmar, ex Birmania, con lo cual no nos debe sorprender. Por eso debemos reformular esta arquitectura de instituciones internacionales que tenemos, porque vivimos en un mundo globalizado, la pandemia lo ha dejado más que demostrado de manera casi tajante, entonces necesitamos ser mucho más eficaces a la hora de reaccionar. La Unión Europea sigue teniendo un tendón de Aquiles en su política exterior y sobre todo en temas de seguridad, es mucho más comedida en sus acciones de lo que ha sido tradicionalmente Estados Unidos, con lo cual tenemos que lamentar que no hay una mirada de vigilancia en este tipo de situaciones. Lo que prima sobre todo es el temor a que nos invadan. Europa despertó en el 2015 a lo que era esa situación con los refugiados sirios, los de Afganistán, y ahí tenemos todavía el desastre. Ahí fue cuando Europa se empezó a involucrar realmente, ¿no?, en el tema. O sea, cuando empezó a decir, bueno, esto me afecta porque, claro, porque se empezaron a dar aquella llegada de refugiados y demás, ¿verdad? No, pero hasta entonces... No es de recibo. 2015, tú lo has dicho, vivimos en Uruguay, tú sabes bien mi condición de docente porque has transitado por esas clases. Desde el 2011 en Uruguay hemos hablado de esto, tanto en los medios como en las clases a las que yo puedo llegar con los alumnos. Hemos hecho campañas en aras de visibilizar el drama de los refugiados. No es de recibo que la Unión Europea tuviera que esperar a ver la foto del niño Aylan el-Kurdi fallecido en las playas de Turquía para darse cuenta que esto es una losa sobre nuestra moral, sobre nuestros valores. Entonces yo creo que ese halo de hipocresía que nos rodea debe caer de una buena vez, pero los ciudadanos que están escuchándonos tienen que entender que cuando nos preocupa la llegada de migrantes, cuando pensamos en cómo nos van a rascar el bolsillo los otros, tenemos que darnos cuenta que nuestros países, de una manera u otra, en mayor o menor medida, en el caso de Uruguay, por supuesto que no directamente involucrándose como Estados Unidos, Canadá o la propia España, que también le vende armas a Arabia Saudí, que son utilizadas luego en el conflicto de Yemen. Es decir, tenemos que saber reclamar a nuestros gobernantes y decir, hay que parar este tipo de catástrofes porque finalmente se convierten en esa caja de Pandora de la que luego surgen otros problemas y otros focos de inseguridad a nivel internacional. El Estado Islámico nunca hubiera medrado si no se hubiera descompuesto el Estado de Irak, como se hizo con la intervención casi unilateral de Bush Jr. en el 2003 y las elecciones que hubo en el 2005 que desplazaron a los suníes
del poder político en Irak, y eso abrió la caja de grillos y empezó la lucha por el poder intestina en Irak. Entonces, de aquellos vientos cosechamos estas tempestades, diríamos. Entonces, en el caso de Siria no se termina la guerra porque hay demasiados actores involucrados que están ahí manteniendo a las dos partes todavía vivas para que siga el conflicto armado, y mientras tanto ellos siguen arañando sus escenas y sus áreas de influencia geopolítica. Y eso es lo que tenemos que entender. El panorama es desolador, pero te pregunto, tú que estás estudiando estos temas permanentemente, ¿le encontrás una salida? Yo veía algunas cifras, casi 2,5 millones de niños sirios no van a la escuela directamente. Claro, o sea, ahí hay otro de los caldos de cultivo que de los que hablás, ¿no? ¿Le ves alguna alternativa a mediano o largo plazo? No, por ahora parece que la alternativa es vamos a hacer mejor tener este punto muerto que un desenlace. Ninguno de los que está patrocinando a sus actores allí, sea el régimen de Bashar al-Assad, como también a los insurgentes, a estos grupos que luchan por el poder, que se reconfiguran, se reorganizan y se fusionan, parece querer una salida final al conflicto. Entonces, mientras Naciones Unidas no proponga otra alternativa y todos sus delegados en lo que ha sido la misión de Siria han fracasado en el intento, yo creo que esto realmente no se va a terminar. Y con el agravante de que además Siria era un país sumamente alfabetizado, es decir, con un nivel de educación en la región altísimo, era un país al que llegaban a sus universidades ciudadanos árabes de otros países menos desarrollados para poder también estudiar y culminar estudios terciarios. Todo eso se ha visto seriamente comprometido ahora, y además imagínate la desazón de esos miles y miles, millones de refugiados sirios que han debido buscar un lugar en el mundo, en otro país, no solo Alemania o Suecia, sino en Argentina, en Brasil, en Perú, aquí en Uruguay. ¿Cuándo van a poder volver esas familias a su país? ¿Cuándo van a poder ver a sus seres queridos que quedaron atrás? Todo eso realmente deja secuelas psicológicas que también hay que entender. Entonces yo creo que allí tenemos que lamentar lo que ha sido el ocaso o el ausentismo, por lo menos parcial, de la administración estadounidense durante la etapa de Trump, y que ahora con Joe Biden vamos a ver si realmente puede de alguna manera remontar esta situación, pero se ha dejado ganar muchísimo terreno a Rusia y a un presidente también con veleidades imperialistas como es el presidente Putin. Recordemos que ha sido utilizada Siria para hacer frente a la Unión Europea, hacer frente a Occidente, porque lo estaban sancionando, aislando a Rusia por lo que fue su operativo en Crimea y en Ucrania en el 2014. Por eso es que aquí, cuando hablamos de geopolítica, es importante unir todos los puntos. Es como que tenemos un puzzle y es importante encastrar todas las piezas para comprender los motivos que hay detrás de las intervenciones de estos países en un teatro de operaciones, como insisto en llamarlo, que es Siria, o puede ser Líbano, o puede ser Yemen. Vuelvo por un minuto a Joe Biden. El bombardeo reciente de Joe Biden busca marcar la cancha de que Estados Unidos no se fue de Siria. Bueno, yo creo que Joe Biden ha intentado marcar también de que no es tan pasivo como lo han puesto, que no estaba tan dormido, Sleepy Joe, que le llamaba Trump, ¿verdad? Pero es marcarle la cancha también a Irán, porque Irán y Estados Unidos lógicamente siguen sosteniendo y manteniendo esa cuerda de tensiones. Ninguno quiere ceder y parecer el primero que está. Esto es como un juego de niños, todos quieren jugar y ganar el trompo, decir yo soy mejor que tú. Y ahí tenemos esta carrera por la geopolítica endemoniada de Oriente Medio, pero también la carrera espacial de la cual hemos hablado y varias veces en las mesas de internacional. No solo están Estados Unidos y Rusia, también tenemos a China, y a ese equipo se suma ahora un país pequeño pero poderoso en lo económico como es Emiratos Árabes Unidos. Y a esta segunda carrera espacial se suma ahora la carrera por las vacunas, la llamada diplomacia de las vacunas. Son siempre las mismas potencias que son las que luego tienen el mayor gasto militar o en defensa. Es decir, los poderosos tienen que medirse, tienen que demostrarle al contrincante, al rival, que son más fuertes, porque lo que están buscando es conquistar zonas de influencia geopolítica, y eso tiene que ver con la economía mundial, con el comercio. Por ejemplo, en Asia-Pacífico, China sostiene la mano de los militares de Myanmar porque en realidad quiere decirle al vecindario: yo soy el hermano mayor, yo soy a quien tienen que respetar. Y lo mismo ocurre con Rusia ahora en Oriente Medio, que no solo está presente en Siria, sino que también está presente junto con Turquía en el norte de África, una zona que no era de vital importancia geopolítica para Rusia, pero que ahora es parte
de esa extensión de su política exterior, como también hacia el interior del continente africano, haciendo frente justamente a Estados Unidos, a la Unión Europea, que lo aisló a partir del 2014. Susana Mangana, experta en mundo árabe, docente, responsable del programa de política internacional de la Universidad Católica, integrante de las mesas de análisis internacional aquí en Perspectiva. Gracias, Susana, como siempre, un placer conversar contigo y nos reencontramos próximamente. Claro que sí, gracias a vosotros por tener siempre la deferencia de contar conmigo y sobre todo la sensibilidad hacia este tema, porque como tú decías, no porque no hablemos de ello, la guerra ha terminado y estamos hablando de millones de personas que han visto trastocada su vida para siempre. Muchas gracias. Gracias, Susana, un abrazo. Un abrazo.